empezar a grabar la sesión. Una pregunta. Dime, Nico. Nuestro tema de grupo, por así decirlo, es sobre la explotación indígena, la crítica, como esa denuncia. Ujú, Porque ayer no la escuché bien, mi internet estaba súper malo. Entonces no escuché ujú, realmente bien de qué trataba nuestro proyecto y la anterior semana no se acabó de decir porque ujú. A ver, ya no hubo tiempo. claro, de nuevo, yo les hablo en función de las conversaciones que hemos mantenido con Daniel y André, ¿no es cierto? Entonces, vale la pena como rehacer esta pregunta, tal vez para entender inclusive desde dónde viene esta inquietud o esta posibilidad que conciben identificar ellos, ¿cierto? Entonces, desde el editorial, ellos nos supieron comentar que aunque no era el objetivo principal del libro, ¿cierto? El objetivo principal del libro, como ustedes saben, es llegar a comunidades, a jóvenes quichua hablantes, aunque no fue el objetivo principal. La comunidad académica mostró muchísimo interés por los contenidos y como un medio, de nuevo, de denuncia social, ¿no es cierto? Como una manera de, inclusive podríamos entender de una contrapropuesta, ¿no? Al establishment, una voz que no es necesariamente esta voz hegemónica del hombre mestizo, del hombre blanco, ¿cierto? Sino una voz que proviene desde una nacionalidad y desde ahí generar propuestas de escritura y de redacción, que también en sus contenidos de alguna manera topa esta temática, ¿no? Como la explotación, pero el contenido no es en sí la explotación, ¿no? Sino es entender cuál fue ese elemento que se convirtió en un concepto interesante de ser analizado y de ser estudiado por la comunidad académica. Entonces, esa creo que es como una pregunta que podemos también hacerla a la editorial, ¿no? Para que quede más claro, para que ustedes puedan realizar como también una investigación más profunda sobre hacia dónde llevar los contenidos. Ok, profe. Súper. Juan Martín, ¿cómo estás? No, profe, estoy en la calle, caminando. ¿Cómo estás? Escuchando. Te digo. Bien, bien. Ah, Súper. Estás saliendo de la U. más o menos. Ya. O sea, sí, ya salí, pero aún no llego. Aún no llegas a la casa. No. Bueno, yo les voy a ir contando. Esto ya está siendo grabado. Después les cargo el link para que podamos revisar. Igual el contenido de la clase está ahí presente, ¿no? El correspondiente a este día. Vamos a empezar con... yo voy a empezar como enseñándoles un video que me parece importante que revisemos. Como base, ¿cierto? Del tema de hoy. Uh-huh. A ver, vamos a ver este video de acá. Pongan atención, pónganle cuidado. Pónganle full cuidado. ¿Quién lo hizo? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir.
Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Why, madam? It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Entonces, la premisa, ¿no es cierto? Tenemos como este personaje, especie de parodia de Sherlock Holmes, que resuelve el caso de quién mató a Mr. Smythe a través de entrevistar a estos distintos personajes. Entonces, cada uno da una respuesta diferente. Finalmente arrestan a la doncella, a la jardinera, porque las petunias no se plantan hasta mayo. Pero es como, estas son como cosas que pasan, ¿cierto? Solo es la narrativa. Mientras ocurre la narrativa, en paralelo se generan 21 cambios. ¿Alguien se dio cuenta de alguno de estos cambios que ocurren en escena? Maya, Nico, Kevin, Juan. Vamos a volver a ver desde otra cámara. Uy. Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Otro más. Pongan atención. Ese es el mensaje, ese mensaje es clave, ¿no? Es fácil perder algo que no estás buscando, ¿cierto? Es fácil que se te pase por alto. Otro más. Pongan This atención. is an awareness test. Es de atención. How many passes does the team in ¿Cuántos white? pases hace, This ¿cuántos is an pases hace el equipo en blanco? awareness test. How many passes does the team in white make? Uy. ¿Cuántos? 13. But Hasta donde yo 13. conté. 13 dice la Maya. Nico, 9. 9. Kevin, Estaban 13. 13. Chris, ¿avanzaste a contar? Profe, ahora sí me conecto. Bueno, Juan, ¿avanzaste a ver sin tropezarte por la calle? Todo bien, Profe, está Did you lloviendo y see the moonwalking vi el bear? video. todo bien. La respuesta es 13. Voy a regresar otra vez acá. Vea. Ay, miércoles. Siento. La this respuesta es is 13. 13. Pero, But did you see the moonwalking bear? ¿alguno de ustedes vio el oso haciendo baile de moonwalk? De nuevo, ¿no? Esto se llama la teoría del gorila invisible. Es campaña para ver a los ciclistas, ¿cierto? Pilas, el objetivo principal. Es fácil no ver algo de lo que no te estás fijando, ¿no es cierto? Pero se ajusta también
a procesos de observación, a procesos de investigación. Entonces es importante tener en cuenta qué es lo que estamos observando cuando hacemos análisis dentro de sistemas interactivos, ¿cierto? Hemos tenido como ya unas pequeñas inducciones de cuáles son como estas cosas que pueden ser interesantes observar o que pueden ser problemáticas, ¿cierto? Cuando veíamos como el tema de del sistema interactivo, de unas puertas de Norman, pero cuáles son las cosas que realmente vamos a poner atención, ¿no? Para eso tengamos como una primera noción de métodos de investigación en general, pueden estar como más vinculados a los sistemas interactivos. Así les dejo aquí como una lista de algunas cosas por las que vamos a pasar durante todo el semestre. Tal vez están en rojo con las que primero trabajaremos, pero algunos, ¿cuáles conocen ustedes? ¿Cuáles de estas ya han utilizado en la escuela, en el cole, en semestres pasados? Cuestionarios. Focus groups. Pruebas con usuarios. ¿Cuáles no conocen para nada, sino cuáles les parecen como palabras totalmente nuevas? Esa que dice etnografías. Porque está resaltado con amarillo, te llama la atención. Vamos a conversar de las Que no etnografías. entiendo esa palabra. Ajá. Etno tiene que ver con etnia. Y grafos tiene que ver con descripción, ¿no? Entonces, una etnografía es la descripción del comportamiento de una etnia. Y voy a adelantarme un rato. Voy a adelantarme un rato. Uy. Ajá, él es el padre de las etnografías, ¿no? Malinowski. En una época en la que todas las descripciones, en este caso como etnias, hace como una alusión a la manera como inclusive más folclórica de pensar en una etnia, ¿no? Podemos fijarnos como en la tribu así del Pacífico Occidental, como esta comunidad de pueblos aborígenes. En esta época, la manera de describir los comportamientos de las etnias se hacía. Viajaban los misioneros estaban en contacto con la comunidad, regresaban a los países europeos, se entrevistaban con los antropólogos y los antropólogos terminaban como anotando las experiencias que tenían los misioneros, ¿no? Hasta que Malinowski dice como, basta, como hacer como una descripción implica una inmersión profunda. Entonces él se mete a convivir con la tribu de los argonautas del Pacífico Occidental y a partir de esto propone este método llamado etnografía, que en el sistema interactivo utilizamos también para entender cómo la gente utiliza las cosas, ¿no? De hecho, más allá que la etnografía, hay un concepto denominado la etnometodología, que es como lo más específico, ¿cierto? Es como un método que se origina en la etnografía, pero que nos permite estudiar los comportamientos de las personas vinculados al uso de sistemas interactivos de una manera como mucho más exhaustiva. Vamos a verlos en un momento, ¿cierto? Antes de eso vamos a pasar por estas tres categorías, que algunas de estas ya les han utilizado antes, ¿cierto? Entrevistas. ¿Quién ha hecho entrevistas antes? Todos hemos hecho entrevistas antes, ¿no? ¿Han trabajado ustedes sistemas de entrevistas inclusive con sus comitentes, ¿cierto? Para hacer marca, ¿cierto? Las ventajas es que nos permiten obtener información detallada, son súper flexibles, tenemos como la capacidad de generar repreguntas, ¿cierto? De entender a profundidad ciertas respuestas. Es que te dicen como, es que yo quiero que mi marca tenga un catsup, ¿cierto? Es como puedes llegar a preguntarle por qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que le parece interesante del insecto? ¿Por qué le encuentra como una relación entre el insecto y las fortalezas de la marca? Puedes llegar como a un nivel de detalle súper
interesante, ¿no es cierto? Que con la respuesta como detrás inclusive de lo que te respondieron. El problema es que es costoso, digamos, en términos de recursos, de tiempo sobre todo, ¿cierto? Reclutar a participantes no es fácil y además, ¿cierto? Como una entrevista bajo 30 minutos, una hora, imagínense como la cantidad de datos que tú obtienes de una encuesta, ¿cierto? Una encuesta puedes conseguir 100, 200, 1000, 5000 respuestas en un día. Una entrevista consigues, ¿cuánto? 3, 4. Después transcribir toda esa información y procesarla puede ser también complicado, ¿no? Sin embargo, con los cuestionarios, con las encuestas, si puedes acceder a poblaciones más grandes, necesitas tener una tasa de respuesta más grande porque buscas datos distintos, ¿no es cierto? No buscas tanta información cualitativa, sino tal vez información cuantitativa. Entonces te interesa más llegar a tener porcentajes de datos, ¿cierto? Y sobre todo, como el tema aquí más complicado es que cuando te llegan los cuestionarios, la mayoría de las personas no quiere responder, ¿no? O sea, si ya vas a la entrevista, bueno, ya te convocaron, aceptaste, fuiste, te das el tiempo, pero si te llega ¿cuál es la motivación para llenar una encuesta que te está llegando por el correo de la universidad, que te está llegando por tu mail privado, o que te están pidiendo en un grupo de WhatsApp, ¿cierto? ¿Cuán fácil es como darse ese tiempo o solamente como no hacerlo, ¿no? Y después la planificación debe ser como súper cuidadosa en la selección de las palabras que utilizas, porque como no tienes a nadie, o sea, no vas a estar al lado de las personas que responden. Si tú hiciste mal una pregunta y no se entiende, vas a ya tener como respuestas equivocadas también, ¿no? Como un montón de problemas en ese sentido. Y finalmente los diarios son registros súper interesantes. A mí me gusta mucho trabajar con diarios porque además pueden ser como documentos diseñados. O sea, tú diseñas un formato en el que puedes pedir las respuestas de tus participantes, ¿no? Entonces son súper interesantes para registrar cosas en el momento, en el lugar. Piensen que ahorita podrían tener un documento que les permite, no sé, marcar su nivel de interés de la clase cada 5 minutos, ¿cierto? Y sería como información importante e interesante para mí, porque lo van marcando como en tiempo real. No es como una entrevista que hacemos después, ¿no? Entonces reduce problemas vinculados con la memoria, sin embargo, de nuevo, motivación para poder completar, sobre todo si es que es algo que estás buscando tener como periódico, ¿no? Algo que sea como mucho más frecuente que una actividad que se resuelve en un día. Lo que me gusta de nuevo de estos formatos autorreportados es que puedes construir herramientas. Conversamos alguna vez de los diarios de la Mariscal. En este caso, utilizamos mapas arquitectónicos, ¿no es cierto? Un registro urbanístico de la disposición de las calles para pedir que las personas incluyan memorias georreferenciadas y que nos digan cuál es su memoria alrededor de los eventos que pudieron haber pasado en la, no sé, Colón y Reina Victoria, ¿no? ¿Cuáles son las memorias que te disparan un lugar, una ubicación en particular? Que puedes responderla a través de dibujos, a través de textos o trazos, ¿no es cierto?, vinculados al lugar, porque nos interesaba también como la georreferenciación. En el proyecto de Ser Visible lo Invisible tenemos diseñado igual como un mapa. En este caso, las personas cada hora tenían que registrar sus movimientos por la ciudad. Entonces, si es que el Juan Martín le tocó salir de su casa a la universidad, registraba cómo se movió, cuáles fueron las calles por las que se movió, si es que fue caminando un tramo, en taxi otro tramo, en bus otro tramo, estuvo en la universidad un tiempo, cómo se mueve dentro de la universidad, después a lo que sale, cuáles son las calles que recorre, fue en bicicleta, y también cómo registrar cómo te sentiste, ¿no es cierto?, vinculado a los distintos tipos de vehículos. Y aquí obtuvimos como un mapa de personas que asisten a la universidad utilizando sistemas de movilidad alternativo, ¿no? O
como un proyecto en el que pedíamos a las personas que personalicen estos diferentes espacios, ¿cierto? Que eran como buses, cocinas o iglesias, pensando que fueran suyas a través de stickers. Entonces seleccionaban como stickers y nos permitía como entender patrones de configuración de las personas e intentar como hacer una simetría en la manera en la que las personas consumimos información, ¿no? Gráfica. Acá lo que es interesante es que además como la producción de stickers se basa en como otro método como autorreportado, que era como un paralelismo con un formato de encuestas de personas respondiendo en redes sociales cuáles son las cosas que más se encuentran dentro de estos diferentes espacios, ¿no? Entonces, ¿qué te encuentras en el bus? Dados de 20 lados en el retrovisor, una tele, sticker de Yayita y del Wamba orinando, fundas de basura en la palanca de cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta acá preguntas sobre los métodos autorreportados. Nada, clarísimo. Claro, fue interesante también como las propuestas que ustedes hicieron en los procesos de investigación, que bueno, finalmente no pudimos como aplicar con el caso de de la parroquia, ¿no? De Calacalí. Y métodos de observación. Yo no sé si esto revisamos también cuando hicimos esa clase. Métodos de observación. Pasamos por intentar entender cuáles eran las cosas interesantes o importantes que observar, sobre todo vinculados a los sistemas interactivos. Creo que no. Pero lo primero que vamos a intentar pensar es cómo nos familiarizamos con la tarea, ¿cierto? ¿Cómo entendemos? Piensen que en este momento uno de los puntos de partida claves va a ser intentar entender cómo las personas consumen libros. Entonces, ¿cómo generamos una propuesta de realidad aumentada vinculada al consumo de libros si no sabemos cómo las personas leen? ¿En qué momento? ¿Cierto? Este libro, Época de Escribir, es un libro que está pensado para ser leído en el bus. Es un libro que está pensado para ser leído en la cama antes de dormir. Tal vez el libro no está pensado de esa manera, pero ¿cómo lo consumen los jóvenes? ¿Lo van a revisar en las escuelas y colegios junto a un docente? ¿O en la comunidad académica van a revisarlo juntos en la universidad, un grupo de profesores? Entonces, a partir, ¿no es cierto?, de entender cómo la gente ya lee, podemos también generar propuestas de sistemas interactivos que se vinculen dentro de lo que la gente ya hace. Entonces, lo primero es familiarizarse con una tarea, ¿cierto? Entender cómo las personas realizan esa actividad dentro de una situación natural. Pero también tener claridad con cuáles son las acciones, ¿no es cierto? Las posturas, los comportamientos, las técnicas. Leemos en el sillón, echados. Leemos en la cama, ¿cierto? Leemos en el bus, en la comodidad del bus, ¿cierto? El bus no es tan cómodo, ¿cierto? Es un bus con asientos de plástico que nos hace ir encorvados, lees parado en el bus. Secuencia, ¿no es cierto? Tareas, tiempos, eventos, cada cuánto pasa, ¿cierto? Pasa muy a menudo, lo haces una vez a la semana, todos los días, varias veces al día, en diferentes lugares. ¿Cuál es el equipo adicional que utilizas? ¿Quién de ustedes lee con algún elemento adicional? ¿Cierto? Separadores de páginas, lápices para hacer anotaciones, con el teléfono, como traductor en algunos casos, o para hacer fotos y publicar en las redes como una frase interesante que te encontraste del libro. Entonces, ¿cuáles son como estos elementos adicionales que utilizas y cómo terminan siendo vinculados? ¿Hay interacción de por medio con otras personas o no? Dependerá, ¿no es cierto? Es un libro que se está leyendo como estás leyendo solo en tu casa, estás interactuando por WhatsApp con otras personas, o por redes, o lo estás interactuando en tiempo real, ¿no es cierto? De manera presencial, a través de la lectura en las clases. ¿Es una clase virtual? ¿Es una clase presencial?
¿qué podría pasar? ¿Cierto? ¿Cuáles son como las cosas que podrían ocurrir? Y diferencias individuales, ¿cierto? Una persona lo hace de una forma, otros lo hacen de otra manera. Unos leen más rápido, otros leen más despacio. Unos se traban, otros continúan. Unos leen en español, otros leen en quichua. Otros leen en ambos idiomas a la vez, ¿no? Otros buscan como traducciones. Entonces es clave entender y preguntarnos cuáles son los tipos de datos que queremos registrar, cómo los vamos a hacer, qué vamos a hacer con ellos. Y aquí piensen que existen diferentes roles, ¿cierto? Hay un rol de participante completo, es decir, yo voy a dedicarme a leer y voy a observarme a mí mismo leyendo. Y voy a registrar mi manera de leer, mi forma de lectura, porque de alguna manera encuentro que existen paralelismos entre mi actividad, mi forma de hacer las cosas y la producción a la que quiero llegar. O pensemos como el lado como totalmente opuesto, ¿no es cierto? Soy un observador puro, que no me vinculo para nada con los participantes. Entonces solamente observo cómo otras personas leen y las otras personas no saben. O sea, sí saben, pero no me ven ahí, ¿cierto? Voy a observarlos a través de cámaras, voy a observarles desde lejos. O probablemente tienes como estas otras posibilidades, ¿cierto? En la mitad, que es como un participante observador o un observador participante. Y aquí llega el punto de la etnografía, ¿cierto? La etnografía que nos invita a realizar actividades junto a una comunidad, que nos invita a observar a través de estas inmersiones profundas, ¿no? Acompañando constantemente. Pero si es que vas a diseñar una refrigeradora interactiva, probablemente tienes que acompañar como a toda una familia durante algún tiempo para entender cuáles son sus hábitos de uso de la refri, ¿no es cierto? Cómo hacen las compras, cómo registran estos diferentes sistemas de lo que tienes que... lo que necesitas comprar la semana, lo que no te hace falta, cómo preparas la comida, cómo almacenas, ¿no? Y eso te permitirá entender cuáles son los elementos claves que tienen que estar presentes de ley en este sistema interactivo, en esta interfaz sobre o esta aplicación que te va a permitir administrar tus alimentos, ¿no? Y claro, para eso partimos de la propuesta de Malinowski, que nos invita a estar presentes, ¿no es cierto? Pero también, y en este caso, de una manera como complementaria, vamos a entender cuáles son las lógicas de la etnografía digital, y para eso vamos a ver cuál es la propuesta de Tom Belstroff. If you are trying to learn about a culture, the challenge is time. And that's something that applied to the work that I've done with gay and lesbian Indonesians, and it applies just as much when you're studying something like virtual worlds. You have to live inside the community that you're studying. My name is Tom Belstorff. I'm a professor in the Department of Anthropology at the University of California, Irvine. And in Second Life, I'm a digital ethnographer. When I started, Second Life only had 2,500 members, and the maximum number of people in the world at any one time was about 200. I decided that I would fly over all of Second Life just to see what people had done. It took me 1 week to do it, about maybe 2 hours a day. Imagine trying to do that now. And you know, anthropologists don't just study New York City and Berlin and Tokyo. We go to little villages. From studying a small community, we can learn about the realm of possibility for human experience. An ethnographer studies how people live and think. You do what's called participant observation, hanging out. And every week I would have what was called the Digital Cultures Chat. Anyone who wanted to could teleport in and we would chat, and that would all be data. The thing that is special about virtual worlds is that they are places. People will say you go on Facebook or something like that, but you go in Second Life. And for some people, they experience Second Life solely for gameplay. But that's still very different from saying it's a game.
people can do things together. And that can create social interaction that can be meaningful because you're not just talking about something that you've done elsewhere, you're doing something. I've come to realize that people's screen names are real to them. They might have a business based on it. They might have friendships or a partner. There can be many reasons why people might want to have a name that isn't tied to their physical world identity. It is not necessarily for the purpose of deception. There are people who are thinking about changing their gender without having to let the people around them know. The era of big data that Facebook and Google and other folks are using, where they're making money off of knowing everything about you and selling that, in a Edward Snowden era, now the idea of Second Life has gone from being behind the times to being sort of cutting edge again. Now we're all ready to enter into the world of real life. To call the physical world real life is the #1 problem in the study of technology. A lot of stuff that happens online is real. If I learn German online, I could use that when I go to Berlin. If I gamble online and lose money, that money is gone. When people talk about Second Life versus real life, the assumption that contains is that everything physical is real. That some things in the physical world aren't real. You can read a novel, in the physical world. You can act Shakespeare. You can act in a play. What is the meaning of the word real? And I wish I had the answer to it. I don't. But what I do know is that virtual worlds like Second Life give us a wonderful way to think in new, fresh ways about that question. If the virtual reality stuff ends up sticking, virtual worlds are definitely one of the top things that they would be used for, right? But it's not going to take over virtual worlds. It's just one more way of accessing them. We also know from the broader study of internet technology that for a lot of people, the most powerful experiences they have with technology is when their husband texts them, "I love you," and it's using SMS. A big issue is this tendency to assume that what's important is either what's new or what's big. I will have people say, Second Life is 10 years old. Why are you still studying it? I never have people say, why are you still going to Indonesia? As these things keep changing and emerging, we really want to make them serve the cause of good as much as possible. And that's in our hands, not the technology's hands. Entonces, cuando empezamos a ver como estos métodos de investigación y de observación, hay que también tener esa claridad, ¿no es cierto?, de que no estamos únicamente concentrados en métodos que se ajusten a esta idea de mundo real, sino también a interacciones que son posibles dentro de escenarios o dentro de mundos virtuales, ¿no? En cualquiera de los dos escenarios es posible trabajar con esta idea de enculturación, de copresencia, ¿no? Piensen en todas las comunidades como presenciales o virtuales a las que pertenecen, ¿no? A las que pertenecemos. ¿Cuál es la manera de estar presente dentro de estos espacios, ¿no? Dentro de un chat en WhatsApp, o dentro de un grupo en Facebook, o dentro de una comunidad virtual de estudiantes? ¿Cuál es la manera de estar presentes también dentro o junto a un grupo de tu entorno familiar o tus panas, como realizando como alguna actividad en conjunto, que puede ser como muy paralelo que tus panas realizando una actividad virtual, ¿no? En este caso es como súper importante incorporar lo cognitivo y lo sintiente, ¿cierto? Con el rol de observador y participante, formar parte de las actividades. Muchas veces las entrevistas abiertas o entrevistas semiestructuradas nos permiten como conseguir información adicional. Se recomienda mucho cuadernos de campo, ¿no? Anotaciones, o inclusive como dispositivos que te permitan capturar información
adicional. Esto sobre todo para trabajar, por un lado, sí, la comprensión y la descripción de cuáles son las actividades, pero sobre todo generar empatía, complicidad con la crew con la que estás trabajando, ¿no? En relación a etnografías digitales, hay como una primera aproximación con esta etnografía hipermedia, ¿no? Que lo que hace es conseguir información bibliográfica, ¿no es cierto?, datos, o presentar muchas veces nuestros resultados a través de publicaciones web digitales. Pero en otras ocasiones, el mundo digital o el Internet se utiliza como un método, ¿cierto? Con estos online research methods, hacer como una encuesta que logras difundir por SurveyMonkey a través de esta plataforma con una gran comunidad, o capturar información digital de las fotos de perfil de la cantidad de miembros de N comunidad. Estos son como métodos de captura, ¿cierto? Sin embargo, de una manera más exhaustiva, como probablemente el Internet también es un método de estudio, ¿no? Entender, como en el caso de Tom Bestroff, qué es lo que pasa dentro de Second Life, es de esta manera de acceder a estas nociones de metaversos, ¿no? Sin embargo, lo más común ahora mismo va a ser iterar dentro de escenarios online y escenarios offline, ¿cierto? Las comunidades cada vez están más presentes dentro de estos dos espacios, no descartar ni las interacciones físicas ni las interacciones virtuales dentro de estos procesos. Esto es lo que no lo vamos a revisar ahorita, pero va a quedar como una actividad de tarea que que van a tener que realizar. Identifiquen un sistema interactivo dentro de su casa que cuente con una interfaz gráfica, ¿no? Esto puede ser el control remoto de la tele, el microondas, no sé, el tostador, la computadora, un dispositivo móvil. Es mejor si es que vamos a observar un sistema que ya tenga problemas de usabilidad, ¿cierto? Como esta luz que siempre intento prender y cuando prendo se enciende la de atrás y no la de adelante, o las perillas de la cocina que siempre intento encender la de atrás y se enciende la del otro lado. Y lo que vamos a hacer es como este trabajo de participante observador, ¿cierto? Familiarízate con la tarea, pero al mismo tiempo define un plan y observa a los diferentes miembros, ¿no es cierto? Vamos a poner cuidado a las acciones, posturas y comportamientos, a la manera en la que interactúan con el sistema y al mismo tiempo interactúan con otras personas, a las secuencias de tareas, ¿no es cierto? Tiempos, de eventos, qué equipos adicionales utilizan y cuáles son estas posibles ocurrencias o eventos que suceden de manera inesperada. Realicen un diagrama gráfico, vamos a ver unos ejemplos en un momento, y presentemos los datos de lo que hemos conseguido. Entonces, primero, ¿no es cierto?, entender qué tipos de datos voy a registrar y cómo lo voy a presentar. Entonces, pues accedemos al Jamboard y registramos nuestra información. Esto como parte del proceso de colaboración. Antes de abrir a preguntas, ¿no es cierto?, les voy a presentar como estos diferentes ejemplos. Entonces, como una manera muy formal, ¿cierto? Piensen como en un cuadro de Excel que muestra, por un lado, cruza dos ejes, ¿no es cierto?, que pueden ser ocurrencias, que pueden ser tipos de acciones, que pueden ser tiempos, y algún tipo de registro, ¿no?, numérico, de marcas, de acciones que estén presentes. Otra manera de poder registrar la información puede ser también a través de estos procesos de diagramas de flujos, ¿no? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cómo ocurren? ¿En qué orden? ¿Cierto? ¿De qué manera lo hacen? Y esto es lo que vamos a profundizar después más adelante cuando analicemos las actividades a través del análisis jerárquico de actividades. Pero estos
son ejemplos y casos que me parecen más bonitos, ¿no? Otras maneras de trabajar y de representar datos, como el trabajo de Dear Data. Entonces, en Dear Data, dos chicas empiezan a intercambiar postales de manera semanal y buscan la manera de representar el mismo tipo de información de dos maneras distintas. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que hacen es identificar cuántas veces ven el reloj durante una semana y cuáles son, yo qué sé, las actividades que están haciendo mientras ven el reloj, o si están viendo el reloj en su reloj, la hora en su reloj de muñequera, en el teléfono, en la computadora, qué piensan cada vez que ven el reloj, ¿cierto? Si es que ves porque estás tarde, si es que lo ves y te genera alivio. En el caso de que fuéramos a diseñar como una interfaz de reloj, son como elementos súper importantes, ¿no? Pero haciendo como alusión también al tema de las puertas, como este concepto recurrente, ¿no? En el caso de sistemas interactivos. Piensen con cuántas puertas nos cruzamos durante todos nuestros días, ¿no? ¿Con cuántas puertas se han cruzado durante el día de hoy? ¿Y cuáles son estos diferentes tipos de puertas? ¿Y en qué condiciones se han encontrado? Entonces son puertas externas, son puertas que están en tu edificio, en el trabajo, en una tienda, en un café. ¿Cuál es el formato, no? Los atributos de las puertas. Uh-huh. Ajá, y vamos a revisar un video sobre Dear Data, proyecto de Stephanie. I'm Georgia. I am Italian, but I live in New York. I'm Stephanie. I was born in Denver, Colorado, but I've lived in London for the past 13 years. We had only met each other in person twice when in September 2014 we decided to collaborate on a year-long project to get to know each other through our data. Dear Data was conceived as a new type of correspondence through creating and sending hand-drawn data postcards across the ocean to each other. We collected personal data around a shared topic in order to investigate and reveal aspects of ourselves and our days to share with the other person. By counting and reducing in a way to data even the most shameful personal revelations, they somehow felt not so shameful anymore. They are data. As we gathered our weekly data, the process was much more labor-intensive than just deriving standard metrics through using technological devices. The very first week of Dear Data, we chose a pretty cold and impersonal topic. How many times do we check the time in a week? We discovered something about the other person's days through the pretext of my data collection. Why was I checking the time? What was I doing? Was I bored? Was I hungry? Was I late? I finally realized during our week of gathering data on the urban wildlife we saw around us. Each week isn't a scientific, comprehensive survey of every single animal I passed by or every emotion I felt and so on, but a record of Georgia and I noticing and us marking our awareness. Some weeks we notice more and some weeks we notice less, and that's an indication of our personalities and our lives as well. Drawing with data, when the drawing is the final output, can be painful. It's laborious, demanding, it's frustrating. My week 24 is a perfect example. A week of doors, to give the other person the idea of the pace of our days through the internal and external environments we entered in. Often during the project, the act of counting became something that was emotionally charged. In week 29, Georgia and I ended up tracking moments when our partners inspired love or inspired annoyance. This card became like a love letter to my husband. I like how instead of giving someone flowers, now you can give a data set. Once the visualization was complete each week, we would drop the postcard in our postbox and wait with our fingers crossed. We learned to pay attention, to live in the present much more, to be more aware of our surroundings and of our behaviors with new lenses. Finally, we both realized that data is the beginning of the story, not the end, and should be seen as a starting point for questioning and understanding the world around us, instead of seeing it as the definitive answer to all of our questions.
Ujú. Entonces, esto es correspondiente a esta primera actividad, ¿no es cierto?, que vamos a resolver en el panel colaborativo del Jamboard. Básicamente, ¿no es cierto?, identificar un sistema interactivo y observarlo por un tiempo. Esta no es una tarea larga, es una actividad más bien como de... es un ejercicio mucho más sencillo, más rápido, ¿no? 30 minutos planificando, 30 minutos observando a alguien usar algo y registrar estos elementos y aprender como haciendo cuáles podrían ser las mejores maneras de registrar la información. Preguntas, dudas, cholos. Profe, se me fue el internet los últimos 5 minutos. Y solo escuché que dijo, esta es la tarea de 30 minutos, vamos a hacer ahorita. No, no vamos a hacer ahorita porque en este momento van a llegar la gente del editorial. Entonces, sí, es una actividad que está pensada, ¿cierto?, idealmente para estar Ya, resuelta para dentro en de clases. clase, pero por, digamos, como por esta situación que nos tocó como mover la clase para poder coincidir con el horario del editorial y por lo que no pudimos empezar a partir de la 1, sino que nos organizamos a partir de las 2 que todos podían, no la regresaremos en la clase, ¿no?, sino que queda más bien para que ustedes las hagan de manera autónoma. Ya, profe. Súper. Profe, yo estoy perdidísimo. O sea, ahorita llegué, pero solo lo escuchaba y no veía los videos, entonces no sé de qué estaban hablando. Y luego cuando intenté ver el video en la pantalla se veía miniatura, entonces no ni veía lo que decía. Bueno, no pasa nada porque no es algo que tenemos que resolver ahorita mismo, ¿no? Ya. Yo cargo el video y después puedes como igualarte un poco con este pendiente, pero básicamente estamos trabajando sobre métodos de investigación basados en observación, ¿no?, como una primera manera de empaparse de lo que ocurre alrededor del sistema interactivo. Lo que nos lleva así a entender la tarea. Esto sí es algo que vamos a resolver hasta la siguiente semana. Y en este caso es investigar a una comunidad virtual. Entonces seleccionen una comunidad virtual, ¿cierto? Pensemos como de nuevo en estos métodos de etnografía que no implica que ustedes estén presentes espacialmente en un lugar, sino que pueden estar presentes virtualmente. Dime, Cris. Profe, 2 cositas. Esta tarea igual solo sube uno, bueno, las tareas que ha subido hasta ahora, que son 2 con esta, solo sube uno del grupo. No, estos son individuales. Pero la anterior tarea dice en grupo. Esa sí, ¿cuál anterior? La anterior sí era en grupo. Transmedia. Sí, esa era en grupo. Ajá, esa sube uno por equipo. Este es individual. Y profe, ¿nos puede decir como que solo un ejemplo así más conocido de comunidad virtual? Por ejemplo, observar el comportamiento de, no sé, el streaming del canal de BN Periodismo en YouTube todas las semanas. Todos los días de la semana. ¿YouTuber? Claro. Ya. Claro, es identificar cuál es el comportamiento de esa comunidad, ¿no? Puede ser cuál es el comportamiento del grupo de WhatsApp de tu familia durante toda una semana. Entonces, identificar en qué orden suceden los eventos dentro de las conversaciones en este grupo de YouTube, ¿cierto? ¿Cómo se toman? ¿Cuál es? Y aquí vamos a ver, ¿cierto? Esta es la clave, digamos, estructura de los eventos, ¿cierto? ¿Cómo ocurren? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es esta toma de turnos que suelen suscitarse para comunicarse, ¿no? Piensen como en esta clase también como un ejemplo de comunidad virtual. ¿De qué manera nos comunicamos? ¿Cierto? En formatos verbal, no verbal, paraverbal. ¿Cuántos encienden las cámaras? ¿Cuántos tienen las cámaras apagadas?
cómo esta adyacencia de pares es cuál es la manera en la que pueden existir respuestas, ¿no? En la que yo hablo y espero que alguien me responda. Si es que fuera probablemente una comunicación física, presencial dentro de la clase, sería más fácil motivar a que alguien responda, ¿no? Como le regresas a ver y esperas a que te diga algo, ¿no? O al menos a que te asienta con la cabeza para pensar que, comunicarte que sí, comprendió. En el formato virtual es más difícil, tienes que decir como, ¿está claro, Nico? Y la Nico, espera un segundo, activa su micrófono y me responde, me dice, sí, está claro. ¿Está claro, Kevin? O responde, ajá, con un emoji, ¿no? No, se desmutea, sí, profe. Y Kevin enciende el micrófono, dice positivo, y también tenemos todos una retroalimentación física, gráfica, ¿no? Vemos cómo se enciende el recuadro de color verde. Ya volvemos a esto porque ahorita acaban de llegar Daniel y Andrés. Les pido, queridos, igual que metan la cámara, por favor, para saludarles, darles la bienvenida. Daniel, Andrés, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, súper. Muchas gracias por la invitación. Bien. Qué gusto que nos acompañen. Les presento a el equipo de trabajo. Son como los estudiantes Naya, Kevin, Chris, Juan Martín, Nico. Nos están faltando dos chicos más que forman parte de la clase que no pudieron acompañarnos la tarde de hoy. Y aparte hay otros 3 estudiantes que forman parte de otras clases y que no están necesariamente en el taller. A la clase está Jaime igual acompañándonos, que es el profe, ¿no es cierto?, de la asignatura de análisis de costos y presupuestos. Y a toda la clase, igual como presentarles a Daniel y Andrés, que forman parte, ¿no es cierto?, de la editorial Kikuyo y que hemos conversado con ellos para poder trabajar de manera conjunta y colaborativa a través del libro Época de Escribir. Entonces, nada, sabemos que va a ser como un proceso bastante rico, digamos, divertido, y dentro de estas actividades planificadas, creo que lo primero es poder invitarles a la clase, darles la bienvenida y hacer como en conjunto, ¿no es cierto?, como este primer lanzamiento del proyecto con todos los participantes o con los prioritarios de alguna manera aquí presentes, y conversar un poquito con ustedes. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos primero. No, pues muchas gracias a ustedes, qué gusto. Gracias por la invitación y por el espacio para contar un poco pues el trabajo que hemos hecho. Así que gracias, más bien. Sí, igual, muchas gracias, Javier. Y creo que en segunda instancia de eso, preguntarles sobre el libro. Más bien creo que es como un buen momento para tener como de primera mano información sobre el libro, ¿no es cierto? De dónde viene, cómo es el proceso que siguen, en qué etapa estamos. ¿Me dejarías, porque me dejas compartir pantalla para mostrar unas cositas del proceso y así ir hablando, ¿sí? Por favor. A ver. ¿Ahí ven? Sí. ¿Sí? Bacán. A ver, lo que está armado aquí, bueno, es un Trello donde volcamos todo el proceso editorial, ¿no? Todo lo que se tiene que llevar adelante para sacar cualquier libro, cada libro. Entonces voy a usar este formato, claramente no, o sea, no es tan amigable a la vista, pero voy a usar este formato como para contarles sobre el Quilca y Pacha, sobre la época de escribir y bueno, cualquier pregunta nos la van haciendo, lo ideal sería que se genere un diálogo, ¿no? Sería interesante. A ver, bueno, mi nombre es Daniel, primero, yo soy como el editor en Kikuyo, entonces me encargo de toda la parte de los textos más que nada y de coordinación, y Andrés es el diseñador en jefe, entonces él diseña todo lo que vamos hablando y él les va a contar entonces su parte. Comienzo ya. Bueno, lo primero es la idea.
Entonces, en el caso de Quilca y Pacha fue una idea externa. Puede ser, ¿no?, interna o externa. Y interna quiere decir que nosotros desde la editorial concebimos la idea y la planteamos, y externa que un autor externo nos plantea una propuesta y se genere. En este caso fue externa, fue Sumay Cachimuel, quien a partir de haber ganado el incentivo a lenguas indígenas del IFSI, necesitaba buscar una editorial que le haga contraparte para publicar el libro. Entonces ahí se pone en contacto con nosotros, nos plantea la idea, revisamos el texto y pues nos encantó. O sea, entramos en sintonía de manera bastante veloz, porque creo que trabajamos en el ámbito de la cultura, claro, desde lugares diferentes, desde la música, desde la edición, pero con perspectivas de pensamiento crítico o de intención hacia la sensibilidad social como muy afín entre ambos, ¿no? Entonces, pues con esta idea, con esta primera revisión del texto, pasamos a la conceptualización, ¿no es cierto?, de cómo va a ser el libro. Entonces aquí, por ejemplo, tengo catálogo, público, formato. Catálogo quiere decir en qué se va a enmarcar ese texto, en qué se marca, qué es poesía, es literatura, o sea, es narrativa, es ensayo. Una vez que sabemos qué es poesía, que fue este caso, vemos cuál es la temática, qué temáticas va atravesando. Entonces, todo esto vamos armando como un mapa para determinar, bueno, entonces a qué público, qué formato le puede funcionar. Es como pensarle al texto a partir de, o sea, que el contenido mismo le empiece a dar forma, ¿no? Esto es lo que luego se va a traducir en diseño, en su gran parte. ¿Ya? Bueno, luego inmediatamente hay que pensar, ya, entonces bacán, tenemos esta idea que tiene este concepto, ¿cómo se va a financiar? En este caso, fue una financiación externa que venía directamente del IFSI. Bueno, luego, estos son los temas legales que siempre hay que hacer, el contrato, el ICBN. El ICBN es un registro internacional de los libros, entonces los libros tienen que estar alineados, tienen que tener un número de ICBN, la licencia, los créditos que van a estar en el libro, etc. Y luego ya pasamos, bueno, al trabajo de hecho del libro. Comienza por la edición del texto. Entonces, aquí es un trabajo donde se va a definir todo, porque aquí se entabla un diálogo constante con el autor a partir de su obra. Entonces, por ejemplo, para mostrarles, más o menos así fue un poco la metodología. Este es el texto en crudo, entonces yo hago una guía de colores, entonces lo que significa cada color. Verde, los cambios que quedan en la forma del texto, o en el orden, o en el contenido mismo. Amarillo, lo que puede servir para difusión en el futuro. Rojo, como las estrofas más fuertes que después podamos usar para algún insumo audiovisual que vayamos a hacer en publicidad. En este caso fueron utilizados para, bueno, no sé si ya vieron el libro, pero hay ciertas partes que son fuerza, que son una sola página, son esa estrofa. Entonces esa era esta selección. El color rosa eran como temas políticos sensibles, como por ejemplo, ¿acaso no somos todos hermanos? Vamos a usar masculino, vamos a usar lenguaje inclusivo, vamos a usar el femenino, como temas así, que en el texto permiten profundizar bastante y conocer también al autor, porque empiezas a hablar ya o sea, el texto te dispara a hablar de todo el contexto, donde fue generado los textos, la experiencia del autor. Entonces es un proceso muy bonito porque te das cuenta, o sea, que ya desde el proceso ya es personal, o sea, ya es vincular, ya es un vínculo a partir del cual se va a generar el objeto cultural, y va a generar todo esta llegada necesaria al público. Bueno, Azul redacción, partes que por estar bien redactadas no se entienden bien del todo, entonces como un planteamiento de así, entonces como para, no sé, solo una idea, entonces claro, se va marcando así. Este ya es como el final, entonces ya está como pocas cositas, ¿no?
Pero entonces así son mails y mails y mails y mails y mails hablando y editando texto. Bien. Estaba acá. Entonces, ahí a su vez es el proceso de la corrección ortográfica. Se va pensando, que ya tienes todos estos elementos, entonces aprovechas para ir armando cuál va a ser la reseña, porque tienes todos los elementos del contexto del autor, de dónde viene, qué plantea, sus porqués. Y en el caso de Quilca y Pacha, fue esto, es una de las primeras cosas que dijo Suma, y es: yo quiero que sea una herramienta pedagógica. Yo quiero que este libro sirva para que chicos y chicas quichua se animen a rapear en quichua y aprendan, y que pueda ser como un motor, ¿no? Un catalizador de experiencias para el hip hop, ¿no? Y por otro lado, claro, en la misma lectura del texto yo le planteé, le decía, claro, pero a su vez es una herramienta de criticidad bastante aguda, o sea, porque tiene toda esta mirada desde crítica, una crítica hacia el racismo en el Ecuador en general, pero también una crítica al racismo mismo dentro de las comunidades quichuas. Entonces, como que hay una mirada social bastante aguda que no es menor. Entonces, ya tienes estos dos elementos que empiezan a guiarte, y eso fue extraído de la lectura del texto. Entonces, ahí ya también puedes pedir, bueno, entonces si tenemos estos dos, ¿quién nos va a hacer la reseña externa? ¿Qué persona sería ideal para que nos haga una reseña externa, no? Vas sacando citas para la promoción, ¿no? Vas haciendo todo ese trabajo. Entonces, aquí es cuando ya se completa el círculo que comenzó antes, que tiene que ver con la conceptualización, ¿no? Aquí, una vez que ya hemos dialogado con el autor, ya hemos trabajado dentro del texto, ya teníamos una idea, ya tenemos un concepto. Entonces, aquí se cierra ese círculo y decimos, listo, es una caja de herramientas, es una crítica social, pero está juntando música y literatura, porque está queriendo ser una herramienta pedagógica para el rap. Entonces, ahí se van cerrando esas ideas como, dale, entonces sería chévere que esté incluido códigos QR con beats para que efectivamente sea una herramienta pedagógica, que no sea el texto desnudo, sino que puedas poner los beats y puedas ir leyendo el texto para ir encajando cada verso en el beat. Entonces hay dos, entonces aquí ya comienza a desenvolverse, porque a su vez fue un texto que primero fue escrito en quichua, y después el mismo autor le tradujo al castellano, entonces su idioma madre fue el quichua. Entonces es bacán, porque el Sumai en esa traducción lo que hizo fue un ejercicio increíble, porque es no romper el sentido, pero tampoco romper el ritmo, en dos lenguas que son bastante diversas, ¿no? Entonces tenemos estos elementos, vuelvo a repetir, ¿no? De la caja de herramientas, criticidad social, bilingüe, conjugación música-literatura. Entonces van surgiendo estas ideas, sí o sí van los QR para el ya nos vamos a imaginar, ya van viniendo imágenes, ya van viniendo como la noción de cómo queremos que sea el objeto y cómo realmente sea un buen puente, un buen canalizador de lo que estamos viendo en el texto. Y entonces aquí es ya cuando pasa la etapa de diseño, que es un poco lo que les va a contar Andrés, y después yo retomo. Igual cualquier pregunta nos la van a hacer. No sé si estoy hablando muy rápido. Vamos bien, creo. O no sé qué digan qué dicen los chicos. Chicas. Las chicas. ¿Cómo resolvieron eso finalmente? El idioma inclusivo. En masculino, porque era la mirada de un varón que estaba viendo la realidad de ese modo. Entonces, era la idea, o sea, no queríamos, pues el autor, nosotros no queríamos como generar una ilusión de que se estaba generando desde otro plano, o generar una ilusión de que era una disputa desde el lenguaje, que si bien es necesario, en este caso era más bien transferir, compartir una visión personal, una visión particular sobre ciertas vivencias, porque son vivencias de él, en relación con la música, con el mundo quichua, el Ecuador, ¿no? Entonces, como fue resuelto de esa manera, sí nos tardamos, un debate bacán. Eso.
Y ahí, Andrés, te paso la palabra. De una. ¿Qué tal con todos? Bueno, partiendo de la introducción de Daniel, todo, digamos, hubo luego toda una serie de conversaciones para ver cómo traducir esto, ¿no? Cómo traducir estos textos de Sumaya. Y bueno, desde el diseño generalmente pues partes de ver ciertas características técnicas y vas vinculando eso al proceso de diálogo anterior que viene desde el editor. Entonces, este libro, por ejemplo, tenía la particularidad de ser, por un lado, esta canción, digamos, ¿no? De mantener un ritmo constante a lo largo de todas sus páginas, y que si bien tenía divisiones, al final era una lectura de corrido, ¿no? Una especie de canción muy larga. Y al mismo tiempo, al estar escrito en versos, tiene esta particularidad, pues de que cada página, de alguna manera, uno ya se da cuenta en el texto. No sé si lo puedes poner de nuevo, Daniel. ¿A qué? ¿El qué? El Word. Del texto. Perdón, es que se escucha medio entrecortado. Sí, exacto. Que toda la diagramación es, o sea, guarda, ¿no? Este estilo de poesía, de poemas. Andrés, disculpa que te interrumpe. Yo te estoy escuchando un poco mal, no sé si es que a todos nos pasa lo mismo. ¿Pues bien? Ajá, se entrecorta un poco. Sí. Como que saturado el micrófono, no sé. Mira, ¿me escuchan bien ahí o no? A ver, déjame verificar esto. A ver, el micrófono del computador. ¿Puedes hablar ahí para...? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, tal vez un poco mejor, pero... Creo que está mejor, no sé. ¿Está mejor? Creo. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, intenta también como un poquito hablar tal vez un poco más fuerte. Subo el tono, ¿no? ¿Les parece bien? A ver. Sí, no. Hola, hola. Súper. Ya, de uno. A ver, entonces, bueno, en este punto lo que inicia es este proceso de traducción visual, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, cada diseñador parte como de distintos momentos, de distintos puntos. En este caso, yo decidí partir de, por un lado, este esquema, digamos, ¿no? Este esquema visual, que es la composición que tiene el estilo de poesía y que generalmente, pues, los poemas se diagraman, ¿no? Y se diseñan con una tipografía serifa, ¿no? Por la comodidad de lectura. Y por otro lado, buscar una tipografía que acompañe a esto en los títulos y en los intertítulos o estos intermedios, que tenga esta relación con el mundo andino. No, entonces en ese punto lo que hice fue decantarme por dos estilos un poco contrapuestos, y que son los siguientes, ¿no? No sé si está habilitado para que yo pueda compartir. No. A ver, listo. Vamos a mover esto. Ya. Entonces, primero, bueno, como yo trabajo pensando mucho desde la tipografía, ya tengo como ubicados algunas condiciones tipográficas, y en este caso me decanté por dos. La una es Pangram, no sé si la conocen, y la otra es Inarital, de
La primera es norteamericana y la segunda brasileña. Esta norteamericana, curiosamente, tiene una colaboración a su vez con Inaritype para conformar esta tipografía EICO, ¿no? Algo que me llamaba la atención en las conversaciones constantes con Daniel y Sumay es esta referencia al mundo andino, y entonces busqué también que si bien íbamos a trabajar ya con una tipografía serifa de alguna manera para mantener un poco de tradición y de comodidad en la lectura, la idea era encontrar una tipografía que vaya manteniendo esta conexión con un tipo de geometría específica, ¿no? El mundo andino se caracteriza por una geometría muy detallada, ¿no? Que es constante, que siempre está presente en el diseño y en todas las, digamos, progresiones o variaciones que se sacan a partir de una forma básica. Entonces, bueno, me decanté por esta, que fue la EICO, que es la que ven acá. Una de las cosas que yo también tomo en cuenta cuando se escoge una tipografía, sobre todo para el texto interno, a veces no tanto para títulos, es cuáles son como todas estas, todas estas complementaciones que tiene una familia tipográfica, ¿no? En este caso, a mí siempre me interesa que tengan como no solamente todas las variantes, sino todas las opciones de regulación y de acompañamiento en los distintos caracteres, ¿no? Como se daba antiguamente en las tipografías de tipos móviles, ¿no? Que tú tienes toda una serie de variantes que te permiten jugar en la página, y en este caso esta cumplía con todas esas variables, ¿no? En formatos, en tamaños, y en los detalles y los signos que acompañan a la tipografía. Entonces, por un lado estuvo esta, y por otro lado, para marcar los títulos o estos intertítulos, la idea fue generar un contraste, y esta misma fundidora tipográfica tiene este otro proyecto que es Nikkei Maru, ¿no? Nikkei Maru es esta tipografía que ven en pantalla y está inspirada en los textos, ¿no? Con los que las fuentes con las que se escribían los nombres en los barcos de los migrantes japoneses que llegaban a Brasil durante la industrialización saopaulina, sobre todo, ¿no? Lo interesante de esto es que, por un lado, tenían mucha influencia del estilo suizo, y por otro, la geometría japonesa tiene mucha relación con la andina, ¿no? Y por ejemplo, aquí en la construcción de estos tipos se puede notar esta caja alta, ¿no? Y estos cortes que te van recordando de alguna manera las montañas también, ¿no? De alguna manera la tipografía parece, no es completamente alargada, pero parece llevarse un poco, ¿no? Entonces esta fue la otra lección. Y déjenme mostrarles los juegos que se fueron haciendo, ¿no? Acabamos ahora ese libro, ¿no? Entonces, por un lado, hicimos esta prueba, ¿no? Ya de el contraste que se generaba en las dos, ¿no? Siempre tienes vas haciendo estas pruebas de lectura, de interlineado, de cómo, en este caso también, la tipografía interna, si jugaba o no jugaba con las dos lenguas, ¿no? Que era algo importante. Y aquí viene esto, ¿no? Si desde el inicio tú tienes como estos conceptos centrales, ¿no? Como la conexión con el mundo quichua, que por lo tanto es andino, con la geometría, esos insumos luego que te van guiando en estas selecciones, en estos caminos que vas trazando, te van dando estos resultados, ¿no? Te van mostrando cómo se van ligando unas cosas con otras, y en este caso, pues, la selección tipográfica funciona muy bien en ambas lenguas, ¿no? O sea, expresaba muy bien
permitía una buena lectura, que también es importante en quichua y en español. ¿No? Y aquí, bueno, ya detalles como diseñador, ¿no? Que los puntos sean unos cuadrados, que la coma también se echa a partir de un cuadrado y que también entra en relación con la chacana, que es otro elemento que lo usamos para la portada, que ya les voy a explicar. Y bueno, una vez que vimos que esta tipografía nos funcionaba y que el contraste se daba muy bien entre las dos, se añadió un tercer detalle que fue toda la idea del mundo del rap, ¿no? Del hip hop, de la improvisación, y eso visualmente nos remitía directamente al lettering eh, que se usa en graffiti, y aquí se abrió un momento muy bueno cuando tienes este tipo de trabajos, que es la oportunidad de tener colaboración con otras especialidades, ¿no? O con gente que puede venir también de tu especialidad, pero que trabaja en otras líneas. Y en este caso fue la colaboración con la Carolina. ilustradora con C de Caro, la Carolina Iturralde, que cuando estábamos buscando perfiles vimos toda esta línea de trabajo que ella tiene de murales completamente hechos con tipos, ¿no? Con fuentes hechas a mano. Y entonces empezó un trabajo de colaboración con ella, ¿no? Para el desarrollo de dos abecedarios inspirados en este mundo del lettering, del rap y del hip hop, ¿no? Y empezar a hacer esta combinación, ¿no? Hacer esta combinación de abecedarios para no sobrecargar también, ¿no? Que no sea solamente todo como este graffiti, sino también mantener como esta idea del mundo del libro escrito, ¿no? Y para que no sea también cada página, de alguna manera, uno cuando piensa en rap o hip hop puede pensar, bueno, le pongo todos los títulos con lettering, ¿no? Hago que alguien me haga todos los títulos y ya está, ¿no? La idea era, de alguna manera, empezar este diálogo con un trabajo que también trae la editorial, que es darle como esta importancia al libro, ¿no? Al libro, a que un libro esté bien hecho, ¿no? A qué fuentes usas, a cuál es la calidad de lectura que ofreces al lector, la calidad del producto también, y entonces decidimos hacer esta combinación, ¿no? De este elemento con esta opción que nosotros ya habíamos escogido. Y así se desarrollaron todos los títulos en las dos lenguas, ¿no? Y que nos dio paso también como a pensar cómo hacer el libro, si hacerlo primero en español y luego en quichua, primero en quichua y luego en español, y finalmente nos decidimos por hacerlo a doble página, ¿no? Entonces tú siempre del lado izquierdo vas a leer todo lo que está en quichua y del lado derecho todo lo que está en español, ¿no? Sobre todo ahí esta decisión viene dada porque Sumay, como lo dijo Daniel, ya nos había hablado de esta importancia pedagógica que él quería darle al producto, ¿no? De que sirva para recuperar de alguna manera la lengua quichua. Y esta opción nos parecía la mejor porque puedes tener enfrentadas las dos lenguas, ¿no? Y que fue un trabajo importante también en la traducción y en la corrección de estilo de ambas lenguas, ¿no? Saber que lo que tienes en la izquierda en español ha sido interpretado de la manera más, perdón, lo que tienes en la izquierda en quichua ha sido interpretado de la manera más cercana al español en su página derecha. Y poder tener este acercamiento desde ambas partes, ¿no? Si lo lees, si sabes español, puedes ya empezar a entender algunas palabras en quichua en el lado izquierdo, y si eres quichua hablante, puedes acercarte más al español en el lado derecho también. Bueno, hasta aquí toda la cuestión como base del diseño, ¿no? Luego viene esta cuestión también de cómo construyes hacia afuera ese apelato, ¿no? Cómo produces ese ingreso visual, sobre todo, que es la portada de un libro. Muy bien.
Bueno, y el rojo fue también una elección del autor. O sea, Sumai quería que la presencia del rojo sea como predominante y que sea como el color que más comunique. Entonces, por eso también en la parte interna es el rojo oscuro el color que predomina, por terminar con la parte interna. Como esta idea de un rojo un poco más terroso, ¿no? Más cercano a la arcilla también. Y bueno, una de las preguntas que nos hacemos era cómo sacar este contenido hacia afuera y cómo no ser tan obvio también en las representaciones. En las primeras, no tengo aquí ese archivo, lastimosamente me deshice de él. En las primeras reuniones con Daniel, cuando revisamos como las publicaciones que se hacían en lengua quichua o para quichua hablantes, una cosa que encontrábamos muy seguido, y que eso lo decía Daniel, es esta cuestión de que se relaciona mucho con la ilustración, ¿no? Tú pones libros en quichua en Google y te aparecen muchos libros ilustrados, muchas cosas como más infantiles o infantilizadas muchas veces, y una de nuestras ideas era romper con eso, ¿no? Y trabajar desde otra aproximación. Entonces decidimos no sacar como el contenido interno del libro hacia afuera, ¿no? Y más bien trabajar desde las ideas abstractas que nos habían llevado a pensar el interior del libro. Y como una de estas fue la geometría andina, lo que yo hice fue trabajar desde la chacana, ¿si lo están viendo? Sí. Ya, entonces, pero no usándola directamente. No, lo interesante de la chacana es que en su construcción interna, geométricamente, empieza a arrojar distintos ángulos, ¿no? Que bueno, se empiezan a relacionar con distintos imaginarios, ¿no? Con distintos mitos propios de su cosmogonía. Pero en este caso, lo que yo hice fue enfocarme en el cuadrado interno. El cuadrado interno y los distintos cortes geométricos que aparecían en él. Y a partir de esto crear una serie de patrones que son los que ustedes ven acá, ¿no? Y crear esta especie de mosaico que finalmente fue ubicado aquí como una faja, ¿no? Como las fajas propias de la vestimenta de la mujer quichua, ¿no? Y los colores fueron sacados de los hilos que se usan para tejer estas fajas. Y entonces, en ese punto, lográbamos hacer lograr esta conexión con la cultura de Sumai, ¿no? Con sus tradiciones, sin tener como estos gestos más inmediatos, ¿no? O folclorizadores, ¿no? Que es lo que queríamos evitar. Perdón. Ajá. Y entonces no tener esta referencia directa, sino tener más como este momento de significación y de simbolismo. Y bueno, eso sería como en un marco general el libro, y de ahí, bueno, la portada en este caso sí fue algo que sí mantuvimos en la parte interna también, es esta cuestión de que todo estaba en español y en quichua, ¿no? Entonces, por eso se hizo esta combinación, ¿no? De siempre mantener todo, ¿no? En español y en quichua, y poner el nombre del libro, ¿no? Tica y Pacha, ¿no? Época de escribir, y hacer lo mismo internamente, ¿no? Ayudarnos de las solapas para poder tener, ¿no? Gracias a esta división, en la parte superior, la biografía en quichua, en la parte inferior en español, y en la contraportada y en la solapa interna, poder ayudarnos para encajar todo el contenido de Mayra, que es quien escribió ¿cómo se dice esto? El blur del libro, ¿no? Esta opinión, este pequeño acercamiento que generalmente te abre como a tener un primer visionaje, ¿no? Cuando tú apenas tienes el libro, generalmente ves la portada y lees atrás, ¿no? ¿Qué es escrito sobre él? ¿Qué descripción tiene?
sobre qué habla. Y en este caso, bueno, nos ayudamos por ese lado, ¿no? Fue más una resolución técnica que nos permitía tener en quichua y en español este blog que escribió Mayra. Sí, yo creo que eso fue algo en esta ruptura que queríamos hacer, que usualmente se habla de libros bilingües y no es del libro bilingüe, es del texto que es bilingüe, es el texto interno el que es bilingüe. Y se sentía como una falta de respeto y como queríamos siempre generar estas linealidades, este respeto integral hacia lo que estamos trabajando. Entonces, no solo las reseñas y toda esta parte exterior es bilingüe, sino que el libro de manera integral. Entonces, la nota editorial también es bilingüe. Entonces, los créditos también son bilingües. Entonces, hay bits para cada lengua. Entonces, es como esta dualidad constantemente en diálogo, ¿no? Los dos textos enfrentados, el castellano y el quichua. Yo creo que fue algo que construyó, ¿no?, la totalidad del proyecto. Perdón un segundo. Bueno, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Ajá, yo tengo algunas, pero quiero también como abrir las preguntas a los chicos, a las chicas, a ver si es que tienen dudas. Bueno, empiezo yo, si no, empiezo yo y ahí creo que vamos también como aflojando la conversación. Ahorita acabas de mencionar algo que me quedó sonando un montón, esto de que hay bits para cada lenguaje, ¿no es cierto? Es como, hay como una selección que es específica para poder leer en los textos en quichua y otra para español. ¿Cómo más o menos trabajaron esto? Sí, el ritmo y la velocidad va a ser la misma, entonces por eso decía como es lo bacán o lo loco el trabajo de Suma y que mantiene el mismo ritmo en ambas lenguas diciendo lo mismo, pero él le quería dar un toque a cada una de distintos. Produjo 2 beats. Entonces no tiene que ver con un tema de tempo o de ritmo, sino que tiene que ver con las ganas de darle un detalle y una particularidad a cada lengua. Entonces ahí el man produjo estos 2 beats, que después lo que André hizo fue ponerlos en loop, extenderlos, porque eran beats de 2-3 minutos, y los puso en loop, los extendió, creo que 15 minutos, ¿no? Está cada una. Ajá. Y después también quería saber, porque a mí me gusta muchísimo el trabajo de la Caro igual, ¿no? Pero la Caro, aunque trabaja con tipografía, o sea, como por lo general, su trabajo se orienta más, inclusive como a la caligrafía, ¿no es cierto? Me hace acuerdo como un trabajo más, yo que sé, tipografía como Medio Oriente, o inclusive a veces tiene como esta relación parecida en como ideogramas, casi como japoneses u orientales, ¿no? No está tan cercana desde su trabajo necesariamente al hip hop, cuanto hay también otros writers aquí que camellan como con tags, ¿no? Durazos. ¿Por qué fue la selección de trabajar como con la Caro y no con otros writers que estén así como más enfocados, digamos, como en tipografía de hip hop? Claro, y lo que hicimos fue esta búsqueda, esta investigación, este mapeo. Entonces nos pusimos a buscar todos estos writers y toda la gente que vaya creando cosas. Y la Caro, claro, no tenía nada de ese, nada. Pero como la propuesta de ella y como no sé, como es que es una cosa como, es un tinte muy liviano que le da, como muy fluido, extremadamente, y era como, propongámosle a ver si se anima a hacer dos alfabetos de estilo tag, y veamos qué le parece, qué sale, como fue un poco una apuesta, ¿no? No sé si me está... Sería algo más también.
Creo que en este tipo de trabajos también influye mucho como estos acercamientos que vas teniendo a las distintas personas con las que podrías trabajar, ¿no? Y que en el caso de la Caro era como claro, que es cierto lo que tú dices, Javier, que no es tan cercana a este tipo de trabajos que son sí, más como el tag, pero había como como una habilidad técnica y al mismo tiempo como una apertura de parte de ella, ¿no? Como por involucrarse, de inmiscuirse, de volverse parte también de todo lo que nosotros le narrábamos. Y creo que también eso es como una parte importante cuando realizas estos trabajos colectivos, ¿no? Cuánto interés hay para este proceso, ¿no? Para que no se vuelva una cosa automática de, bueno, tú haces tags, no sé, como que es como si le estuvieses pidiendo a alguien que te imprima algo, ¿no? Eh, como que no hay que dejarse llevar por ese automatismo. Súper, súper. Chicos. Sí. A mis chicos, a mis chicas. Porque la Maya igual tenía, antes de que lleguen ya me estaban haciendo preguntas de ahí, la Maya, la Nico, el Kevin. Y ahorita ya no se animan. Bueno, buenas tardes. La verdad es que ya queda más explicada con lo que nos contó Daniel del propósito de querían hacerlo más una herramienta crítica hacia el racismo del Ecuador, porque a esa era nuestro tema, ¿verdad, profe? Eso, no sé si mis compañeros tengan unas dudas. Ajá, ahí comentarles a Daniel y Andrés, ¿no es cierto? Que vamos a trabajar un poco en dos equipos, como habíamos conversado anteriormente. Y claro, Maya forma parte del equipo que va a trabajar al libro como esta herramienta de denuncia social, ¿no? Que va a revisar como esta crítica al racismo. Entonces de eso es algo que no tenían como tan claro, porque conversamos con ellos y entonces es como más evidente el libro como la herramienta para aprender hip hop, ¿cierto? Para rapear en quichua, eso es como algo que se vuelve clarísimo. Pero claro, no les quedaba tan claro en qué momentos del texto tiene como también estos tintes políticos, ¿no es cierto? De denuncia, en qué momentos empieza a criticar al racismo, ¿no? Y cuál es como esa postura también que tiene el Suma ahí frente a todo esto, y ustedes también. ¿Es una pregunta? Sí, digamos, es como un comentario que puede... Comentario extensivo para continuarlo. De una. Comentario colaborativo, digamos. Eso es. A ver, sí, a mí me parece, o sea, fue creo que lo primero que caché en el texto, porque él, lo primero que va a hacer, que fue la primera vez que creo que lo vi, fue como críticas internas, ¿no? Como nosotros somos quichuas y nosotros mismos nos tratamos mal entre nosotros mismos nos segregamos, nosotros mismos tenemos actitudes que vienen reproducidas o que se nos imprimió desde el poder, desde la blanquitud, desde la colonia, que se imprimió desde ahí y nosotros estamos reproduciendo eso entre nosotros mismos. Entonces, creo que fue eso, como la primera vez que veo en poesía en Ecuador como una crítica desde ese lugar y sobre eso. Y eso me pareció como súper interesante, súper potente, porque va cargado de las vivencias mismas de Suma. Y yo creo que en sus mismos relatos, cuando cuenta, no sé, jugábamos fútbol descalzos y cuando pasaba un gringo, un primo siempre le iba a pedir comida. O sea, hay un tema que no está
no está diciéndote esto está mal, pero en esa sensibilidad de contarte su vida está haciendo una denuncia social, está diciendo nos cagábamos de hambre cuando éramos chamos, ¿no? Y entonces tiene estos momentos y otros momentos como, esos momentos como más desde lo sensible, ¿no? En el sentido expresivo, y otros momentos donde esto es más explícito, ¿no? Donde dice, hay un capítulo entero dedicado, una sección, digamos, entera dedicada a cómo te carcome la cabeza la televisión, los grandes medios. Habla mucho sobre esta división ricos y pobres, hay otra marca ahí como muy clara. Entonces, yo creo que es como un hilo conductor constante durante el texto, y si vemos, claro, a mí yo ya conocía el trabajo que Sumay venía haciendo desde los NIN, y fue como una extensión de esto, como una extensión desde otra arte, del trabajo que venían haciendo con los NIN. Entonces, desde ese lugar como me parece que hay un montón de elementos, que algunos más subterráneos, algunos más que es como desde el relato, o desde, chuta, mira qué huevada esto, mira qué feo esto, o yo lo viví así, y hay otras que son eso, como mega explícitas, señalando, son ellos los culpables, no tenemos nada, entonces sería mejor acolitarnos. Entonces yo creo que sí, que es constante, y yo creo que al pensarlo, o sea, yo creo que yo creo que ya inclusive, o sea, querer lanzar un texto bilingüe, querer que sea una herramienta pedagógica para el rap, o sea, yo creo que todo eso son gestos políticos, son textos de posicionamiento, de decir, el quichua ha sido invisibilizado, inclusive, bueno, está en la Constitución y tal, pero ¿qué sabemos del quichua? El rap también es otra cuestión como muy satanizada, ¿no? Socialmente. Entonces, son como varios posicionamientos que se yuxtaponen y arman, ¿no? La integridad de la propuesta. Yo creo que es como muy interesante ese trabajo de Sumay, sí. Y no, intentamos, o sea, porque el trabajo ahí editorial es como intentar potenciar la obra, ¿no? Enfocarse sobre el texto, sobre la obra, y cómo mediante el diseño, mediante el trabajo del texto, mediante estos otros elementos, potenciar ello, la obra. Y yo creo que ahí también sería como muy bacán si es que ustedes tienen como identificados cuáles son estos segmentos que pueden darles también como a los diferentes equipos como más para el contenido, ¿no? Para los equipos que están trabajando con el texto como denuncia, para los equipos que están trabajando el texto como herramienta para rapear, como cuáles pueden, en qué espacios pueden enfocarse dentro del estudio, dentro inclusive de la reproducción, ¿no es cierto? Como en estos escenarios de realidades mixtas. Ajá. A ver, si hacemos un recorrido por el libro, voy a compartirles pantalla. Entonces, la primera parte, que es el imaginario de los guaguas, lo que va a hacer es contar mucho sobre su vida personal. El primero va a partir como una de las estructuras, una de las estructuras que existe en el libro es la linealidad cronológica del autor. Entonces, guaguas, guambras, adultez. ¿Qué hacíamos cuando éramos guaguas? ¿Cómo leíamos cuando éramos guaguas? ¿Qué nos cuestionábamos cuando éramos guambras? Entonces ahí empieza a rapear, por ejemplo. Y ahora en la adultez, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué me cuestiono? Entonces, en el primero es los guaguas. Entonces, crecimos en tal lugar, me cuestionaba ciertas cosas, yo ya quería hacer música. Estas que les decía antes que se resaltaron con rojo, ¿no? Son reflexiones, ¿no? ¿Quién soy? ¿Con quién conviviré? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que debo hacer? Con el pasar de los días las preguntas aumentan y de la misma forma irán brotando respuestas. También siempre él va planteando problemas, pero siempre va a plantear lo que él piensa que habría que hacer, ¿no?
Entonces, aquí es donde yo creo que más se siente, en este primer capítulo, donde más se siente la geografía andina. Habla mucho de esto de las montañas, hablando de Otavalo, del hogar, de cuando jugaban fútbol, etc. Vamos a la segunda sección, inicio de la juventud. Entonces aquí ya no va a usar wambras, va a usar más wambras, ven como aquí. Cuando hay un nuevo tiempo, todo se mezcla, todos los wambras escogen cada cual su jerga. Entonces aquí la típica identificación de la adolescencia, cómo me voy identificando, con quién me voy relacionando, como esas cositas. Sin embargo, aquí es la parte donde yo creo que más se va a centrar en la música, por ejemplo. Donde más se va a centrar con el primer, aquí va a ser, aquí es el capítulo en donde el man dice, fue la primera vez que me subí al bus y comencé a rapear. Aquí fue el primer contacto, donde un man me dijo, loco, anímate y sal y hazlo. Entonces, eso es aquí empieza, eso aprendí con los wambras, solíamos callejear, entonces, porque el man, a su vez, no sabía quichua, sino hasta que empieza a rapear. Y esto es en esta parte del libro. Aquí es cuando el man aprende quichua. A partir de gente que le iba enseñando, la escucha ya lo tenía de sus abuelos, pero bien, y ya son cuestionamientos más profundos, ¿no? ¿Por qué tendría que dejar de lado nuestra raíz? Si hago eso, el daño solo sería para mí, solo escogeré lo que yo quiero y puedo hacer, si llego a olvidar algo, a la primera moriré. Porque también aquí está, en plena adolescencia, plenos conflictos con los padres, etc. Entonces, ¿qué están diciendo los padres? Que fue otra de las cuestiones, creo que motoras de la obra para Sumay, que es, ¿por qué si soy quichua y quiero defender la lengua quichua y vengo de Otavalo y utilizo un ritmo gringo, utilizo un ritmo ajeno, utilizo el rap? ¿Por qué no uso los mismos instrumentos andinos? ¿Por qué no uso el mismo ritmo de los Andes para expresar lo mismo? Y esto eran críticas que le hacían sus padres, su comunidad. O sea, claro, te estás vistiendo diferente, te estás poniendo los pantalones anchos, estás poniendo no sé qué, y estás escuchando esta música que no es de acá. Entonces, todas estas cuestiones, estos cuestionamientos que le empieza a hacer la sociedad hacia él empieza a devolver a la sociedad. Él también empieza a cuestionar. Me están cuestionando a mí, yo también cuestiono modos de funcionamiento social. Entonces, aquí son esas críticas internas del racismo, se dan también ya hacia el final del inicio de la juventud, ¿no? Hacia el final de este capítulo. El racismo no viene solo desde una etnia, entre quichos hemos hecho lo mismo para que vea cómo culpar a otros cuando uno también hace el problema. El racismo viene muchas veces de quien menos lo espera. Hay una madurez del comienzo de este capítulo y ya hacia el final ya está llegando a conclusiones. Pues bueno, es del más extenso. ¿Cómo nos ve la academia? Entonces aquí es como dentro de la juventud se abren estas dos, cómo nos ve la academia y el de la televisión que va más adelante. Y aquí también, o sea, si bien el inicio de la juventud era como la parte más musical, el final es como una parte un poco más política, aquí también es bastante más político porque ya no es la crítica interna del quicho es el quicho, sino aquí es cómo nos ven desde afuera. Nos vienen a estudiar desde afuera, cómo nos ven desde afuera. Entonces de aquí ya va una crítica más amplia, ¿no? Hacia el Ecuador, yo creo que de manera global. Piensan que por ser de Otavalo no podemos hacer algo distinto. Pues no, es lo que hemos venido a transmitir. Hace de la época de gente necia, sin embargo, podemos ir de la mano con ellos y ellas, ¿no? Este estereotipo de que Otavalo, entonces, solo hace música de vientos y tejidos. Es como, ¿por qué? Es claramente un estereotipo, una concepción racista, ya con el afuera. Entonces, es como decía Andrés en un momento, la particularidad es que no son poemas diferentes, es un solo poema de casi 500 versos. Entonces está dividido, por eso van enumerados. Entonces, por eso es como, es una sola, es como un solo viaje, ¿no? De vuelta, o sea, el título creo que más politizado no puede estar, ¿no? Pobres versus ricos. Entonces aquí va a hablar ya más de problemas como más que conciernen al capitalismo como sistema económico, ¿no? Y propiedad privada y división de clases y falta de solidaridad. Habla del buen vivir, ¿no? Pero también, en esta parte también tienes cosas como esto. Bueno, recuerda, la lengua de los guaguas es unida a la de los papás. Todo lo que digan, ellos también lo repetirán. Nosotros somos quienes les enseñamos a discutir, luego lloramos porque no lo podemos impedir.
es como que quiere volver al inicio, hace como una circularidad de, chuta, a mí me criaron de este modo, yo tuve que vivir ciertas cosas, hubiese sido bacán no tener que vivir tantas cosas no bacanas, por no decir otras palabras. Entonces como que hace estas reflexiones de cómo podría ser un futuro mejor, cómo podría ser una convivencia con guaguas, guambras y adultos más saludable, ¿no? Él como ya habiéndote contado todas las cosas negativas que vivió. Bueno, este es la sección respecto a la televisión, que también tiene que ver con, aquí ya se juntan las críticas, como esta mirada de cómo nos miran afuera, pero también dicen, ¿nosotros qué estamos haciendo viendo esto? ¿No? Ya se vuelve integrada ambas críticas. En este capítulo, a partir de la excusa de la televisión. Habla de los afros, bueno. Y aquí ya va a usar todos estos insumos previos para hablar de las relaciones, porque él lo que quiere hacer, o sea, lo que está haciendo también es como no sé si, es como una llamada de atención también, y pongámonos pilas, porque le voy a hablar ahorita a mi rubro, a mi campo. Entonces, en esta parte sí, claro que se va a enfocar muchísimo en la música, y te va a contar un poco una historia. Te va a contar un poco una historia de cómo fue evolucionando el rap quichua, ¿no? ¿Qué dice acá? Para nuestro centro lo hicimos por ustedes, aprendimos con ustedes, queremos esto, pero con ustedes y agradecemos a alguien de ustedes. Es una conciencia de esto también, que creo que la hemos venido viendo y que es total, es esta circularidad que decía antes, guambras, ancestros, ¿no? Y constantemente reconocer que si bien se están haciendo otras cosas, no se está dejando las raíces, no se está irrespetando el lugar, la forma, la cultura, y que más bien es una nueva forma de canalizar, ¿no? y de posicionar. Entonces, tiene que ver, porque al comienzo, si lo lees, te va a decir como muchos conflictos de, pero no, estoy respetando a tus abuelos, tus ancestros, y él va respondiendo esas críticas en su hacer del rap. Y la última parte, ya no somos guambras, entonces aquí es en la actualidad, cómo la está viendo, cómo la está viviendo. Si lo ves bien, la vida es como un caracol. Ponte a pensar. Lo bueno o lo malo siempre va a regresar. Todo lo que hemos hecho volverá a suceder. Proteger a los guaguas es lo que podemos hacer. Es un poco ya esta síntesis. Y este fue como un anexo que era como necesario para Suma meter el tema de la naturaleza y la medicina. Porque era como que no, o sea, si bien ya toda la historia está contada, hasta ya no somos guambras, aquí ya son como ramas, patas externas que como que le van a dar contexto y le van a dar como más fuerza a lo que se viene relatando previamente. Entonces pone cosas como este es el objetivo de nuestros escritos, quieren transmitir. Con los años mucha gente se quiso unir, de la misma forma los mensajes de la gente aumentaron, eso fue porque el miedo lo eliminaron. Como ya son más conclusiones, más contextualizaciones de todo lo que vino hablando. Y eso sería como a grandes rasgos un poco el recorrido, ¿ves? Hacia el final ya está diciendo, bueno, aquí estoy dejando como también un poco un registro histórico, ¿no? Han pasado más de 527 años, en este papiro nuestro aporte se los dejamos, a veces nos dejamos de influenciar por otras personas, pero ya no estamos para escucharlos, reacciona. Yo creo que es como el mensaje final, es la síntesis. De todo esto, ¿cuál es? La naturaleza es la medicina, esta reconexión, pero no necesariamente desde la folclorización o desde estos lugares a veces esencialistas, ¿no?
creería, grandes rasgos, podría compartirles de eso. Súper clara como la estructura. Súper clara la estructura y un poco entender de qué manera se está contando como esta historia. Yo creo que tengo como una última igual duda. Tiene que ver un poco con los públicos y también creo que podemos ir como poco a poco cerrando porque a las 4 ya llegan como otro grupo de estudiantes que tengo otra clase también. Que es, si bien como está más claro tal vez también el libro como herramienta de hip hop hacia qué público se dirigen, ¿cierto? Que es como, hemos hablado como de los estudiantes jóvenes, ¿cierto? De estas comunidades quichua hablantes de Imbabura o de la Amazonía, de entender si es que desde esta otra perspectiva de herramienta de denuncia ha sido como más consumida o ha estado como también direccionada hacia algún público, ¿no? No sé si en algún momento, ustedes mencionaban, y aparece también en el libro, como este rol, por ejemplo, de la academia. Entonces, no sé si es que también está dirigido como esta crítica hacia como académicos y finalmente desde ahí es desde donde se termina de como comprender también este análisis o cuáles son como sus reflexiones alrededor de este punto. Sí, a ver, como es que me sale la pantalla del Zoom y no puedo mover esto. Ahí va. Como volviendo al esquema para también terminar y no dejarlo abierto. Pasa impresión, piensas la comunicación, cómo vas a comunicar todo lo que has trabajado, genera de lanzamiento, haces la distribución y después tienes que hacer un seguimiento de todo esto. O sea, de las ventas, pasan acá, empiezas a hacer el seguimiento y tal. ¿Por qué quería volver a esto? Porque va relacionado con la pregunta en el sentido de la distribución. El proyecto desde el comienzo fue también un poco lo que no teníamos que hacer. Porque el fondo era para hacer un libro digital. Punto. Entonces, fueron varios, intentar convencer al IFSI que nos dejen usar la plata para imprimir el libro. Porque no era el dinero para eso. Y nosotros queríamos imprimir el libro sí o sí para que quede justamente este archivo por un lado y por otro lado porque el público que estábamos pensando, no muchas personas quizá tengan acceso al libro digital o al internet. Entonces era ilógico, el proyecto no tenía sentido. O sea, no hubiéramos hecho un buen trabajo como editorial en relación con el texto que teníamos que cuidar. Porque el público era justamente un público joven, adolescente quizá, que se esté generando todos estos cuestionamientos y que quiera una mano, ¿viste? Alguien que leer que le haya pasado lo mismo. Entonces un público, sí, quichua parlante, joven, de Imbabura, como se pensó como un poco en ese público, pero sabíamos que también iba a interesar a la academia. Por todas las críticas sociales que estaba planteando y por este ejercicio denunciativo en todos los niveles. No sé si denunciativo es una palabra, pero de denuncia en todos los niveles. Entonces sabíamos que se iba a consumir en universidades y sabíamos que se iba a consumir en, ¿cómo se llama? O queríamos que se consuma en lugares quichuaparlantes por las adolescencias de ella. Entonces ahí fue que decidimos imprimir el libro sí o sí, y mitad de esa impresión iba a ser distribuida de manera gratuita en instituciones educativas y en comunidades de Imbabura. Y la otra mitad iba a ser para la venta. Entonces, justamente para la gente que sí pueda pagarla, que esté en universidad, que sean académicos, que puedan aportar también en términos monetarios, pues eso sí va a estar en Quito, sí va a estar en las capitales, en las librerías de Guayaquil, de Cuenca, de Quito, sí va a estar a la venta para un público. Para este otro sí va a distribuir, también se ha estado conversando con instituciones quichuaparlantes de la Amazonía. Entonces, a grandes rasgos, yo creo que son estos dos. No sé, Andrés, si quieres aportar algo, me estoy saltando algo. O eso era, ¿no? No, para nada, eso es todo. Bueno, eso. Súper.
Súper, muchas gracias, Andrés, Daniel. A las chicas, chicos, no sé si es que tienen alguna duda adicional. Ellos también están atrasados ya la clase. Maya. Una pregunta, ¿el libro ya se publicó o está por publicarse? Ya se publicó en diciembre. Finales de noviembre. Sí. Y ya ha sido entregado igual en algunas escuelas, ¿no? En algunas Sí, ya está comunidades. distribuido. En Imbabura ya está distribuido en 30 escuelas. Ya están están las versiones digitales libres en ISU y en archive.org. Y están ya en todas las librerías de Quito, Guayaquil y Cuenca. O sea, todas las librerías independientes. En el, ¿cómo se llama? Librimundo y no están. Pero en otras sí. Ajá, ¿cómo les ha ido también? ¿Cómo les ha ido con los libros ahorita que están en las escuelas, colegios? No sé si es que ya, o sea, tienen los libros ahí y está pasando algo, ya lo están consumiendo ya los chicos o los profes de las escuelas, colegios los están usando. Cuando entregamos, les dijimos como en 3 meses que nos dé una devolución. Entonces todavía no se cumplen esos 3 meses. Y Sumay, a su vez, él quería hacer un tour, que no sé si lo haga ahora en marzo, por todas estas escuelas, para hacer como un pequeño taller con los niños, con los adolescentes de ahí. Entonces, no he conversado con él, pero creo que en marzo va a ser este tour por todos los lugares donde ya está el libro. Sí. Súper. Pero es como un gran momento en el que hay que mover esa partecita. Estamos en el seguimiento, digamos, ahorita. Buenísimo. Buenísimo. Súper, muchas gracias, Daniel, Andrés, de nuevo. No, ustedes, muchas gracias. Con su presencia aquí. Ajá, los vamos a seguir como molestando. Y seguimos en contacto, pues. Seguimos en contacto. Claro que sí, mucha suerte, muchas gracias por escucharnos y que les vaya muy bien. Bueno, gracias. Chao. Gracias, chicos. Hola, José, Juan. Profe. Dime, Cris. Hola, Jao. Dime, Cris. Hay un deber que dice, ahí dónde está. En base a tu guión realiza una entrevista telefónica. Eso queda para otra semana. Sí, porque esos se mueven. Ajá, esta semana ya. fue como muy corta. Esas 2 tareas se mueven porque, no hemos tenido el tiempo suficiente. Ya, profe. Muchas gracias, profe. Dale, Cris.